Pues hola, buenas noches, queridos amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una noche más a las crónicas de Pablo de una nueva Crónica Express. Esta noche os vengo a hablar del hombre del saco. Esa figura real como la vida misma dentro de la crónica negra española con nombre y apellidos como el de Francisco Leona, que tenía una barbería en Gádor, provincia de Almería, y que también tenía nociones de curanterismo. Y he aquí que ante la petición de uno de sus lugareños de quererse curar de la tuberculosis, obró un asesinato pérfido de tan solo una criatura de 7 años, secuestrándola en un saco, de ahí el hombre del saco, para extraerle la sangre y la manteca, de ahí que a este personaje español también se le llame el sacamantecas, y supuestamente hacer un ritual para que este enfermo de tuberculosis sanara. Y, en fin, la historia acabaría mal, porque al final todos los integrantes de esta fechoría acabaron ajusticiados y condenados a muerte, pero ya se generó esta leyenda negra que a todos los niños a partir de ese momento se les asustaría, como con la frase de o te portas bien o vendrá el hombre del saco y te llevará. ¿Tiene esto algo que ver con la película que os traigo? Absolutamente nada. Pero era un aporte de la crónica negra española que, ya que este canal también habla de temas del misterio, quería aportaros como cultura general. Y oye, si queréis que indague e investigue más este caso tan infame de la crónica negra española, dejádmelo en comentarios y oye, no va a ser todo cine. Este canal también habla del misterio y ya va siendo hora de que lo vayamos tocando, ¿no? Así que si os gustan los temas del misterio, dejádmelo saber en comentarios y le doy también caña a este segundo apartado de el canal. Pero vayamos a lo que nos interesa. El hombre del saco, versión cinematográfica de 2024, porque sí, hay otra película española que también se llama El hombre del saco, que yo creo que también aborda a esta figura macabra que se dedica a secuestrar y matar a niños, introduciéndolos en su malvado y fatal saco. Ya vemos que esta figura tiene un recorrido internacional más allá de la crónica negra española, como que también se le pueda llamar Boogeyman, que también tiene su propia reseña como película, y que se estrenó también una versión el año pasado, pero aquí recibe el nombre en inglés de Bachman, no Pac-Man, Bachman. Oye, me siento chistoso. Y nos lleva a una pequeña población estadounidense en la que este terrorífico personaje que se mueve más, que no se sabe si se mueve entre las sombras de lo paranormal, o es simplemente un asesino en serie, o no sabemos exactamente qué idiosincrasia tiene más allá de que se dedica a secuestrar y matar a niños o incluso comérselos. Cosa que recuerda un poco al Krampus, fíjate. Pero en esta ocasión no se lleva concretamente a los niños malos, sino a los niños buenos, que puedan llegar a tener cierta notabilidad o cierto despunte creativo, o que pueda llegar a tener posibles triunfos en la vida.
Cosa que es un mensaje totalmente pernicioso, ahora que lo pienso, porque vale que asustes a los niños con que si se portan mal, vendrá el hombre del saco y te llevará. Pero, ¿se va a llevar el hombre del saco a las personas que se llevan bien? Pues, coño, si yo soy un niño y me dicen que si me porto bien me lleva el hombre del saco, pues me voy a portar mal, ¿no? Son estas pequeñas incongruencias que tienen los guiones. Pero bueno, que me disipo. La película está dirigida por Colm McCarthy y guionizada por John Hulp. Y, como hemos dicho, se nos traslada a una pequeña villanía en el típico lugar rural boscoso de Estados Unidos, al que se ve obligado a regresar nuestro protagonista, Patrick McKee, interpretado por Sam Claflin. Y que con ese regreso a su lugar de nacimiento le regresarán también antiguos traumas, pesadillas y asuntos turbios por resolver de su pasado, y que ya no solo tendrá que combatirlos ellos, sino que también tendrá que proteger de ellos a su familia. Su mujer, Karina, que, oh, qué raro en esta cultura woke, es de etnia afroamericana, y su joven hijo, Jake, interpretado por Karel Vincent Rhodes. Y vemos que por esa índole de que nos tiene que presentar el presente y ese pasado turbio que tiene el protagonista, haya como dos líneas temporales, que por cierto, a muchas veces el propio hecho de meter los flashbacks no están debidamente delimitados y puede llegar a plantear un poco de confusión. Pero a medida que vas viendo la trama, puedes llegar perfectamente a diferenciarlos y llegar a la conclusión de que el niño que estás viendo es luego el que luego será Patrick. Y su hermano Liam, por cierto, interpretado por Stephen Cree. Y el padre, William Hope. Que es el que también nos irá mostrando, como si dijéramos, las reglas o los criterios a los que se mueve esta criatura malévola que es el hombre del saco. Porque sí, como buen ser sobrenatural o asesino en serie con sus propias metodologías o TOCs, tiene su ritual de actuación. Un ritual que primero comienza con cortarte un mechón de tu pelo, que con ello te marca para luego ya ir a por ti. Y es aquí donde, para mí, la película llega a jugar un poco a generar momentos de tensión o momentos inquietantes, momentos de intriga, momentos de desasosiego, pero que luego no van a ningún lado. O incluso abren flecos que luego, si sigues viendo la trayectoria que va a llevar la película, que por cierto, huelga decir que es bastante arquetípica, porque persona que regresa a sus orígenes y con ello lastra un pasado que le trauma, ya lo hemos podido ver en Imaginary y en un montón de películas más o menos del mismo tipo. De ahí que la trama no sea nada original e incluso los personajes sean un poco clichés. Y que básicamente el peso real de la película lo lleva Patrick, porque es el que realmente tiene que lidiar y llegar a encontrar el kit de la cuestión y por qué este hombre del saco se fija en su familia.
y a la vez superar los traumas del pasado que todavía sigue arrastrando. Y eso lo que hace es que los demás personajes de la película queden muy opacados, muy secundarios, e incluso sus acciones no solo sean superfluas, sino que lleguen a ser hasta incomprensiblemente inútiles. Porque tenemos incluso la aparición de la policía. La policía es que prácticamente no hace nada. Sí, hace sus pesquisas, hace su investigación, no llega a ninguna conclusión. Pues vale, vaya buena ayuda ha sido, macho. Pero bueno, a lo que iba. Hay situaciones y hay aspectos que no puedes llegar a comprender de la actitud o la forma de proceder de este hombre del saco. Porque básicamente la película se centra en dos temores intrínsecos de cualquier ser humano, como es la incertidumbre o el miedo a la intrusión en tu hogar de un ser, un ente o una persona extraña, y más importante todavía, el miedo a tapicodeo a los padres a que se le arrebaten a sus hijos o que pierdan a sus hijos. Porque básicamente el subtexto o la trama principal de esta película es ese. La lucha del padre por proteger a su hijo y que éste no pueda llegar nunca a desaparecer o ser víctima del hombre del saco. Y en ese aspecto también coge relevancia la madre, Karina, que también participa de ese temor y que en algún momento en el que el chaval pues desaparece del control o de la protección que pueda suponer a sus padres, pues empezarán esa preocupación y esa búsqueda atávica. Pero es que ves actitudes del boogeyman el hombre del saco, el Bachman, que le ves que entra, activa las alarmas, hay un interesante movimiento de luces con el que se pretende generar esa tensión y esos sustos que luego no llegan a ser tales, pero bueno, y una serie de acciones que dices, ¿por qué las haces, macho? Ve al grano, no te dediques aquí a... Es que parece que se dedica a dar pistas. Señores, soy el hombre del saco, te voy a dejar esta pista, para que veas que, estoy aquí, te acecho, dices, ¿por qué no vas directamente al grano? ¿Qué es lo que quieres hacer, macho? Es que la película, sobre todo la primera mitad de la película, se hace un poco tediosa o pierde el espectador un poco el interés en el sentido ese, de que ves que pasan cosas. En ese sentido, la ambientación y los momentos de tensión funcionan muy bien, pero es que luego ves que se queda en nada. O para el transcurso de la trama me dice, te llegas a pensar y dices, ¿y esto por qué? ¿Qué has querido decir con esto? Aparece en algún momento un muñeco. Un muñeco, pues que luego aparece y desaparece. Aparece en otro lado. Y no estoy hablando de un muñeco diabólico en plan Chucky. No. Es que se supone que es un muñeco que transporta el hombrecillo este, pues para atraer, o para asustar, o para... Yo qué sé, es que... O en algún momento dado, pues sí, puedes llegar a ver cómo pues este Batman intenta ir a por el hijo, pero no le captura. Dices, vale, pues nada, te dedicas a decirle, hola, estoy aquí, pero vale, venga, te puedes ir. Dices, son actitudes que a mí por lo menos me chirrían. Es que da como la sensación de que es alargar la trama, que por cierto no es una película muy larga. Está en la línea de las películas de terror. 1 hora y media de película. Pero que esa primera
mitad de la película, que puedan ser 3/4 de hora, que empiezan a pasar cosas inquietantes. Pues eso, que fallan las luces, o que se oyen ruidos, o que el niño de repente empieza a hablar de un tal Dolly. Y dice, un tal Dolly, amigo imaginario. Ya empezamos con alusiones a Imaginary. Pues sí, generan preocupación, generan tensión, generan inquietud, sobre todo a las figuras de los padres, pero cara al transcurso de la trama o de los acontecimientos, muchas veces se quedan en cosas banales, cosas que no aportan nada al desenlace final, que por cierto se precipita. De repente estás pasando de esta fenomenología de cosas extrañas alrededor de los maquis, cuando de repente debe ser que ya el director dice que esto tiene que ir acabando y ¡hala, venga, vamos a darle caña! Y empieza a precipitarse la acción de una forma también que es lo que te hace pensar que, oye, que todo lo anterior, ¿qué ha sido? ¿Relleno? No es nada irrelevante con respecto a lo que realmente es la enjundia de la película, que es lo que nos muestra en la media hora final, lo que es el tercer acto. Por eso para mí es una película que sí genera tensión, terror, pues no mucho. Jumpscare, pues hay alguno, no es en plan demasiado de dar un bote en la silla, pero bueno, sí que hay algunos momentos así de tensión, ¿no? Lo típico de pues algo que se asoma por la ventana o cosas así inquietantes, pero no es una película de jumpscare. O por lo menos que se base en ese tipo de sustos rápidos. En ese sentido, la banda sonora, por ejemplo, también funciona muy bien. Tiene una alternancia de música tranquila, relajante o de placidez en contraste o en contraposición a música malrollera o de tensión, que es para los momentos que requieren esa pesadez o esa inquietud tanto en los personajes como en el espectador. En ese sentido, la música también funciona muy bien. Y en su conjunto, la película, pues, es muy normalita, para pasar el rato. No está mal. Tiene algunos momentos interesantes. Otros que, como estoy diciendo, dices, sí, vale, me has generado inquietud, mal rollo, oye, que de repente se están yendo las luces, oye, que son ruidos, oye, aquí pasa algo, pero este algo, pues, o no lleva a nada, o no es nada relevante, o... ¿Para qué? ¿Para qué? Pero en fin, ¿para qué? Pues para generar sensaciones chungas, que es básicamente a lo que se va en una película de terror. Pero sensaciones chungas que lleven a algún lado, o que tengan una justificación o una importancia cara a la resolución final. No inquietud por inquietud, porque yo también puedo tener una pesadilla y oye, ha sido muy inquietante, pero no me ha ido a ningún lado. No se me ha aparecido ningún fantasma, ni me ha venido el hombre del saco a meterme en un saco. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Yo puedo tener experiencias o sensaciones chungas en mi día a día, pero que al final no va a llegar a nada. Y eso es a lo que en muchas escenas juega esta película. Generar mal rollo, pues porque sí, porque estamos en una película de terror. Pero en fin, ¿funciona? Pues funciona. ¿Es una película buena? Pues es del montón. Genérica, normalita. No es mala, porque tiene una buena ambientación, tiene unas buenas interpretaciones. Bueno, interpretaciones tampoco es que sean nada del otro mundo dentro del género, pero bueno, tampoco están tan mal. Tienen una buena generación de situaciones incómodas. Pero es eso, al final el que el tercer acto sea algo tan precipitado y que tampoco tenga ese hilazón que se pudiera llegar a pensar con
todo lo que se ha ido viniendo hasta ahora, que sí que se ha desarrollado con mayor detenimiento, es lo que, por lo menos a mi parecer, le resta enteros. Por ponerle una nota. Y ya ir cerrando el vídeo, que para una película de una hora y media tampoco es cuestión de hacerlo muy largo. Aparte que tampoco hay mucho más que decir. Si no entramos en spoilers, claro. Me voy a poner... Venga, voy a ser generoso. Estaba pensando en 5,5. Pero voy a ser generoso y le voy a poner un 6. Un 6 es una nota intermedia que refleja bastante bien las atmósferas desasosegantes que sabe generar, los momentos de tensión que también genera muy bien, pero también no puede tener más nota por lo que estoy diciendo de que hay muchas escenas de tensión o actitudes o acciones de el monstruo, el villano, este hombre del saco, que está interpretado por Will Davis, por cierto. Oye, hay que reconocer también a los villanos. Que por cierto, también, por darle un reconocimiento a nuestro villano particular, en la película del hombre de saco española del 2023 lo interpreta Juanma Bonet. Bueno, joder. Bueno, ese. Que es uno de los míticos actores españoles así alto, espigado y que siempre se le suele llamar para interpretar a monstruos, villanos. Por ejemplo, es el que interpreta a Slenderman, por ejemplo. Pero aquí no, aquí se ha optado por producto americano. Es decir, Will Davis, que no lo hace mal, tampoco que tenga muchas escenas, y muchas de ellas son simplemente pues de relleno, pero o de susto gratuito, pero que no va a ningún lado. Pero en fin, no es una amenaza demoledora o algo a lo que realmente temer, porque es que no le explotan como villano. Es un villano muy de andar por casa. Pero en fin, el 6 yo creo que refleja bastante bien la idiosincrasia de esta película. Y nada, déjame tú en comentarios qué te ha parecido cuando la veas la película. Generamos un interesante debate al respecto. Y como decimos los youtubers, si no estás suscrito, por favor, suscríbete, que a ti no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón para seguir creciendo como canal y alentarme a seguir generándole contenido. Dale un buen like al vídeo, que también parece que el algoritmo de YouTube valora los likes y las visitas, así que también difunde entre tus amigos, compañeros de trabajo y familiares mi contenido y hagamos que entre todos esta comunidad crezca. Así que nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada en lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Y cuidado con el hombre del saco, que está mucho más cerca de lo que pensáis.